Ahora sí. Ya mira. Continuando con lo que es la actividad de laboratorio, si bien acá está el enunciado, y en el laboratorio de ayer con sus compañeros analizamos lo que era la disección y construimos un algoritmo, hoy día les voy a ayudar a construir este otro algoritmo, el de Newton-Raphson. Y vamos a ver si es que pueden alcanzar a construir otros más. Pero en general es la aplicación de las fórmulas que vimos en la clase anterior. Recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento. Después vamos a hacer una ronda de preguntas para ver cómo vamos, ¿ya? Y si tienen problemas en la programación, me avisan y las resolvemos en esta instancia. ¿Ya? En el curso del lab, que este corresponde a L1, les dejé dos códigos fuentes para que los copien y peguen. Ustedes hacen clic en esta sección, acá abajo, y les va a aparecer este código. ¿Ya? Yo voy a hacer el mismo ejercicio para que lo vayan complementando ustedes y así después avanzamos más rápido en lo que es la programación. Primero vamos a generar la carpeta, 6 de mayo. Y voy a borrar esto que está acá, que era lo que vi ayer con sus compañeros, para que hagamos la actividad de manera integral. Ya, lo primero es generar los scripts que vamos a utilizar. Primero le vamos a llamar disección, al otro le vamos a llamar test, para que pruebe los métodos, y vamos a dejar listo el archivo del Newton-Raphson. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, este dice llamada, disección, vamos a copiar ese código en donde dice test. Esto es para evaluar la primera función, principalmente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? En el método salía que el método de la disección recibe dos puntos de entrada, una tolerancia y la propia función. Entonces vamos a copiar el otro método, que es el de la disección, y lo vamos a analizar un poco antes de comenzar a trabajar con el método de Newton-Raphson. Entonces, vamos a la disección, está el código, ustedes vayan tratando de seguir lo mismo que estoy haciendo. Ya. ¿Qué es lo que está en este código? Bueno, es fundamentalmente el método, pero lo que cambiamos nosotros acá fue esta expresión que está acá. De igual forma, la vamos a probar tal cual como la describen en la bibliografía. Entonces, vamos a ejecutar. Vamos a ver qué entrega. Si ustedes se fijan, el método funciona, el método de la disección. La diferencia está en la forma como se está midiendo el error. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Fíjense, se llama la disección y esto devuelve un vector X, que es el vector de las aproximaciones, y que si uno las grafica, puede ver más o menos cómo es la tendencia del valor de X y se estabiliza en un valor. Este está indicando la 18 iteración, llegó a un valor cercano más o menos al 1. Eso es lo que está mostrando esa información. Y el error es el error obtenido en cada iteración.
que es lo que me está diciendo esto, qué tan cerca estoy del cero. ¿Sí? Para poder evaluar el algoritmo, lo ideal es guardarlo en un puro vector. Entonces acá está guardada el error. Entonces aquí vamos a hacer un gráfico. Ya, eso es así porque hay que aplicar traspuesto. Uno lo puede aplicar directamente en el código o bien en la propia matriz. Entonces, si ahora uno grafica esta función, tiene el error y la función en sí. Ya, pregunten si quieren preguntar cosas. Entonces, para más o menos visualizar bien lo que estamos haciendo, si se fijan, la salida 1, en este caso, es la raíz. La salida 2 es el error. Entonces vamos a identificar cuáles son. En este caso el rojo es salida 2. Entonces aquí le vamos a colocar error. Vamos a agrandar también lo que es la línea. Y vamos a colocar algún símbolo para que nos identifique dónde están los puntos. Lo mismo hacemos para el cálculo de la raíz. Entonces aquí para identificar vamos a colocar raíz. Vamos a hacer el mismo procedimiento para identificar cómo esto se está comportando. Ya. Faltaría tal vez agregar un título. Vamos a llamarle bisección. Como eso se ve muy chico, vamos a agrandar. Vamos a agrandar todas las fuentes en general. Esto es para ir como aumentando lo que es la presentación de los gráficos. Para no estar repitiendo esto a cada rato, vamos a exportar el código. Recuerdan, generar code. Se generó ese código fuente, lo vamos a grabar con el mismo nombre. Después uno los puede modificar y vamos a copiar ese texto generado en la parte test. Entonces copiamos eso y lo que vamos a graficar es la salida. Pero si recuerdan, la salida la tuve que hacer traspuesta. Entonces vamos a colocar acá traspuesta. Veamos qué nos resulta de esto. Y ahí nos generó el gráfico. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que de alguna manera uno puede incorporar las otras funciones. ¿Sí? Voy a colocarle acá un más uno nomás, solo por inventar algo. ¿Ya? Espérense. Déjenme ver qué pasó. Ah, es que ahí lo transformo en lineal, pero espérense un poco. Claro. O 2 por X. A ver, 1. ¿Ya? Que prácticamente lo que cambia ahí es el escalamiento de los valores, ¿cierto? Porque coloqué 2X. Pero era más o menos para que supieran que se adapta a las funciones. Lo que va a cambiar son las condiciones. Algunos puede que no tengan raíz. Ojo con eso. Ya, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún paso que se hayan perdido un poquito? ¿Para poder ayudarlo? Ya, vamos a seguir. Profe, me está tirando error al crear la figura. Ya, muéstrame el código. Voy a parar pantalla. Ya, comparte tu pantalla. Estaba ahí. Ah, ya, es que no has creado todavía el archivo. Primero, hace clic en salida, encima, doble clic, ¿sí? O puedes colocar un plot. Mira, mejor otra cosa. Escribe plot, salida. Ya, ejecuta solo esa parte. No, bueno, dale. ¿Ya? Ya. Ahí está. Ya, pero no importa. Se te abrió una figura. Sí. Abre la figura en la pantalla. A ver. Te salió en alguna parte. Por alguna parte. Coloca abajo close all. Sí, Ah, ya. Mira, ahí está. entonces. Ya. Entonces, mira. Anda a donde dice edit. Perdón, en view. View.
View. Propiedades del editor al último. Así que se te apretó otro, no importa. Sí. Propiedad de editor. Ya, se te está abriendo. Ya. Ya, y aprovecha a llenar los ejes o cualquier cosa. Ya. Ya. Ya, supongamos que eso fuera lo que tú hiciste. Ahora anda a File y generar code. Y Ya. por defecto te genera con ese nombre. Tú le puedes cambiar el nombre de la función. Ahora colócale save nomás. Sí. Ya. Ya. Coloca abajo close all en la consola. Eso es para que te cierre las imágenes abiertas. Close all. Separado. Ah. Sí, no te... Ya, ahora ejecuta de nuevo el test. Ahí, ya, sí, dale. Borra eso, claro. Ya, ahí Ya. está. Entonces ahí tú después vas acomodando como vas agregando los tags y todo eso. Y más que Ya. nada, se hace el file después, generar el código y ahí tú tienes automatizado un poquito lo que es la creación de la figura. O sea, el código. Ya. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ya, Ya. seguimos entonces. Ahí está. Ya. Ya. Entonces, prácticamente ya tienen el código de lo que es la disección. Lo que ustedes tendrían que analizar son agregar las otras funciones y empezar a ver una forma de ir mostrando todos los gráficos juntos para ver cómo se acercan al error. Pero ahí tienen que ingeniárselo ustedes de cómo sintetizar los gráficos para ocupar la menor cantidad posible de gráficos, pero que expresen cosas claras. ¿Ya? Entonces, ahora, si más o menos ya saben que estas son las salidas que nos interesa medir, que es el valor de X y el error, vamos a ir preparando lo mismo, pero ahora para el caso de Newton-Raphson. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a copiar este código, y acá le vamos a cambiar el nombre, de Newton nomás. Así, vas a ver. Ahora, si se fijan, el método de Newton no ingresa dos valores, sino que se ingresa solo uno. Voy a ir acá. Perdón, perdón. Ya, y la fórmula es bastante sencilla. Era x igual a x menos f de x dividido por su derivada. ¿Cierto? Entonces aquí lo voy a colocar solo para que la recordemos. Esa que está ahí. Es ya. Entonces la vamos a implementar. Esa que está ahí. Vamos a abrir un nuevo archivo. Fíjense que ahí me va a generar uno nuevo. Le voy a decir que sí. Entonces ya al tiro me quedo grabado con el nombre. Y lo que vamos a hacer, vamos a copiar todo este código, que era de la disección. Lo vamos a ocupar acá. Y este lo vamos a modificar y le vamos a colocar el nombre de la función. Y este solo recibe, mirando la fórmula, solo recibe x0, tol y f. Entonces prácticamente eso no va. Aquí vamos a borrar eso y prácticamente vamos a borrar todo lo que está dentro del ciclo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir acá? Como queremos acercarnos lo más posible a la raíz, es decir, f de x0 sea igual a 0, vamos a colocar f de x, ¿no? Donde el primer x inicial vamos a decir que es igual a x0. Y aquí vamos a colocar que el nuevo x va a ser igual al x, si se fijan, porque lo vamos a reemplazar, y acá simplemente vamos a colocar
f, y aquí tenemos que derivar, ¿cierto? Y ese no lo tenemos, entonces vamos a colocar df. Entonces ya nos estamos dando cuenta que con esta escritura tenemos que agregar lo que es la derivada. Bueno, la derivada la vamos a hacer manual, ¿ya? Entonces, la derivada. Entonces, esto es, vamos a colocar df. El primer elemento ya sabemos cuál es la derivada. El que nos complica es ese que está ahí. Entonces, vamos a ir a buscar en internet cuál es esa derivada. Yo tengo muy mala memoria en algunas cosas. La vamos a buscar. Entonces, mira. ¿Ya? Fórmulas de derivada. Ese que está ahí podría ser, si se fijan, ¿cierto? Si está ahí también, que son derivadas parciales. Vamos a buscar otra. A ver si aparece en algún lado. Ya, vamos a probar con una. Profe, hay alguien que parece que quiere entrar. ¿Perdón? Parece que hay alguien que quiere entrar y está esperando. Ah, ya, gracias por avisarme. Sí, ahí van varios. Ya, ahí están. Gracias. Ya. Ahí todos ven más o menos la fórmula, ¿cierto? Entonces, buscamos una forma menos que se asemeje un poquito a lo que estamos buscando. Fíjense que pueden ser, o sea, que está ahí, si es que asumimos que el b es un x, pero el b está elevado a la menos x, ¿cierto? Entonces sería también 1 partido por 2 elevado a x, ¿sí? Entonces, vamos a probar. Espérense, y esto tiene un problema. Para hacerlo más corto, vamos a hacerlo con otro ejemplo y yo voy a probar mientras ustedes desarrollan algunas de esas fórmulas. Vamos a ocupar una segunda función, que es de las que están en el lab. Va. Que sea un poquito más sencilla para el experimento. No hay ni una sencilla. La primera es menos x por l elevado a x. A ver, déjenme ver esta de acá. Vamos a ocupar esa. Yo se las dejo de tarea a ustedes. Entonces, para fines explicativos, ¿ya? Entonces acá vamos a ver si tiene raíz en ese intervalo primero. 0, 0, menos 2 y en 2, por ahí. Ya. A ver. Y por mientras voy a comentar este de acá abajo.
Ya, no está la raíz ahí. Déjeme. Ah, esto estaba calculando. Por eso. Y ahora sí. Profe, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, le escucho. Por el chat de Zoom le envié la derivada de la expresión que estaba buscando. Ya, gracias, te pasaste. Vamos a ver dónde está el chat. Es que aquí se me achican todos los... Como estoy compartiendo pantalla. Acá. Gracias, ¿eh? Súper. Mejor. Así lo vemos directo. Ya. Volviendo. Está el F. Creo que ahí estamos, ¿no? Este sería DF. Falta el 1, profe. ¿Dónde? Falta el 1, profe. Es 1 más es la expresión que le mandaron. ¿Cómo? Ah, es 1 uno más a más eso. el, Ah, sí, el verdad, pues 1 más verdad, logaritmo. verdad, por lo del X. Tienes toda la razón. Sí. Ya, ahí sería menos. Ah, pero por menos más, tienes toda la razón. Ya. Ahí se hace más, profe. Ahí ¿Ah? sí. A ver, Sí, ahora sí. y ahí estamos. Ahora sí, gracias chicos. Este es lo ideal que me ayuden así, porque a veces me hace más rápido. Ya. Entonces, mire, vamos a ver si el método funciona con esa derivada. DF. Vamos a salvar y vamos a ir ahora a Newton. Entonces aquí ya tenemos todo escrito, si se fijan. Y cuando esto debería ser mayor a todo, debería salir. Estamos guardando el X. Aquí vamos a hacer algo temporal, sí, mejor. No, X a la N. Para cambiar el nombre de las variables. Solamente por eso. X a la N. Para separar el X del valor. Entonces aquí sería X a la N. Y acá le agregamos X ns. Ya. Y aquí debería ser X a la N. Veamos si funciona. Bueno, siempre estas cuestiones así no funcionan al tiro. Vamos a comentar estos dos para que te los muestre. Ya. Profe, ¿podría mostrar la función un poquito? Por un segundo. Ya. Es error, coma, f de xn. ¿O no? ¿De acá? Sí, ahí. ¿Qué está haciendo esa línea que está, Sí. la línea 12? ¿Qué hace en el código? Estoy guardando el error de la función. No, un minuto, que Ya. está... Porque el error, en este caso, fíjate, esto va a ser esto debería ser absoluto, pero es que quiero que vean que por qué es necesario colocar el absoluto, porque esto puede dar signos negativos.
¿bien? Entonces, Ya, primero profe, que... ¿Sí? y aprovechando ahí mismo, en la línea 6 también deberíase cambiar ese error porque está FDM. Sí, claramente. X0. Y en la línea 4 también, ¿o no? Claro. Si ahí van saliendo los errores y nos vamos dando cuenta, así que no, está bien eso. Y algunas líneas incluso están de más. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Esto de por sí va a fallar. Línea 11. Ya, estamos bien. Se grabó. Ya. Entonces aquí vamos a arreglar esto. Y acá también voy a colocar absoluto. Ya. Veamos primero cómo nos va. Ya, falta definir X0, evidentemente. Ya, X0, en general, aquí uno aplica lo que es el teorema... ¿cómo se llama? Tiene un... Espérese. Uno escoge, es para escoger el punto... la regla de Fourier. Se llama la regla de Fourier, pero que no la vamos a aplicar todavía ahora, sino que vamos a experimentar. Vamos a dar un punto. Vamos a decir que partimos por el 0,9, por decir cualquiera. Que eso nos faltaba definir. Ya, falta f de x, que era este de acá arriba. Ya. Chuta, no tengo ni una definida. ¿Y por qué? Espérense, el F. Ya. Ya, ahora sí. Evidentemente nos faltaba llenar las variables. Parece que el logaritmo natural, no sé si está como función de MATLAB. Logaritmo 2 debe ser, ¿verdad? Ahí sí. Logaritmo natural de 2. Déjeme comprobar que esto debería ser 2,7. Ya, es log. Viene por defecto el logaritmo natural como log. Entonces aquí, log. Ese es log 2, que es otro logaritmo. Este es el logaritmo natural. Y ese es el logaritmo en base 10. ¿Ya? Ya, ahí no funcionó. Entonces, si se fijan, el error inicial partió en 521.000. No, 521. Después 193 y así sucesivamente fue bajando. ¿Ya? Generalmente esto baja al doble. ¿Se acuerdan que le dije al doble, al doble, al doble? Aquí hay como una aproximación. Entonces, generalmente ese es el orden. Para poder ver todos los decimales, vamos a colocar format long. Entonces, si repetimos el test, ahí nos muestra todos los decimales. ¿Ya? Claro, está elevado. Entonces ahí está. Fíjense. Baja a la mitad de decimales, después bajó un orden de magnitud. Este debería ser el error. Empezó a oscilar, 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 oscilar. Claro, y después ahí empezó a bajar el doble. 1, 2, 4. Pues aquí en general debería ser 8 decimales de precisión. Después 16. Pero aquí se dan cuenta que ya la precisión de la máquina empieza a jugar un rol aquí. Vamos a graficar esto, que era la mismo código anterior. Y esta es la función ahora con el de
Newton-Raphson, ¿cierto? Entonces miren, ¿qué vamos a hacer aquí? Para poder ver los dos ejemplos, los voy a separar. Después ustedes van a tener que ver la forma de juntarlos. Perdón, era ese. Este primero lo vamos a editar. Voy a colocar bisección. Ah, no, vamos a hacer otra cosa. Mira. Al título lo vamos a dejar como parámetro. Entonces, vamos a colocar título. Acá arriba le agregamos el parámetro título. Nos vamos al test. Y acá vamos a colocar para identificarlo, disección. Y vamos a colocar Newton. Entonces, ya, ahí están los dos, pero nos falta la disección, porque está con los valores anteriores. Ya. Falta esto. Aquí. Ya. Ya, ¿se fijaron? Es que aquí estamos revisando algo. Ah, es que cambiamos la función. Pero está bien. F de X. Pero es la misma, debería ser el mismo resultado. Espérense, ahora sí debería estar más. Okay. Pensé que está mostrando el mismo valor. Déjenme hacer un clear. Que me está tapando el otro, como son funciones muy encimita. Quiero ver algo. Sí. Ah, fue por esto. Ahí sí. Lo que pasa con los intervalos muy grandes se perdía en la gráfica. Pero aquí están los dos métodos. Si se fijan, los dos encuentran de cierta manera el resultado, pero lo que si observan, el método Newton-Raphson tiene menor oscilación y empieza más rápidamente a converger a la solución. ¿Ya? En este sentido, ¿cómo se observa? Principalmente en la oscilación del error. Fíjense que acá en el error de la bisección tiene mayor número de iteraciones para llegar a una estabilidad. Si se fijan, por acá empieza a estar como estable hacia un valor. Pero en todos estos puntos anteriores, que son como 8, hay una oscilación. En cambio, en Newton-Raphson eso le pasa como en la quinta iteración. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está estable. ¿Ya? Entonces, lo que mostré aquí, ahí están los códigos. Pueden sacar fotos, si quieren. Porque igual después subo algunos códigos, pero como una a la semana, en general. Pero este es el método Newton-Raphson. Fíjense que acá ocupamos el valor absoluto. Y si bien el método de la disección puede no ocupar el valor absoluto, yo aconsejo utilizar el valor absoluto, porque así van a comparar de alguna manera todos los métodos con la misma medida de error. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí están los dos algoritmos. Estos principalmente, estos guardadas de datos, es para poder hacer las gráficas. Eso que está ahí. Que X se guarda en el vector X, ¿cierto? Y el error se va guardando el valor absoluto de la función. ¿Se entendió? Más o menos lo que hicimos. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Podría mostrar de nuevo la parte del gráfico? Que yo estoy tratando de plotearlo, pero me lo tira con líneas rectas, no con Ya. la... Colócale con traspuesto. Colócale ese símbolo, ¿Mm? colócale traspuesto. Simplemente a salida, porque te está mostrando como punto a punto. Sí. Ya, colócale ese símbolo.
traspuesto. Ya. Ya. Y dime si te funciona. Sí, ahí sí lo tira, profe. Bueno. Ya. Un problema. Ya. Los demás, ¿han tenido algún problema? Si tienen errores en las funciones, ahora aprovechen de preguntar. Las resolvemos al Profe, tiro. ¿Sí? ¿podríamos ver de nuevo cómo se corregía el código del gráfico para colocar las dos funciones, Ah, ya. Solamente, por mira. favor? Sí, no te preocupes. Cuando nosotros editamos, acá se fueron generando campos. Y aquí dice título. Y en ese título salía disección. Simplemente lo cambias por una variable. Y aquí le colocamos título. Y arriba, en la función, se le agrega el parámetro. ¿Sí? Por ejemplo, ahora voy a arreglar ese. Vamos para decir algo. Por cualquier tontera. ¿Ya? Y voy a colocar R. Después lo voy a devolver nomás. Solo es para que practiquen. Entonces yo voy a colocar raíz con acento. Que es lo único que voy a agregar. Y la otra estaba sin acento. Y aquí lo voy a escribir mal. Entonces, voy a cerrar todas las figuras. Siempre hagan eso porque si no les quedan todas abiertas y no se puede visualizar la imagen. ¿Se fijan? Ok. Ya. Gracias. De nada. Ya. ¿Se entendió más o menos el... Si se fijan, esto es la base de la parte 1. Ustedes ya tienen disección. Hoy día hicimos un Rapson. Estos tienen que implementar las fórmulas que están en los libros, de la misma manera como lo estábamos haciendo ahora. La derivación, bueno, aquí uno se demoró. Yo la verdad tengo muy mala memoria para algunas fórmulas de derivadas. Y hay que buscar las formas de la derivación. Después más adelante vamos a ver cómo estas derivadas se hacen numéricas, porque hasta ahora las estamos haciendo a mano, ingresando a mano las funciones. Pero lo ideal es que los programas determinen cuáles son las derivadas, ¿sí? Pero las derivadas numéricas son en funciones de puntos, que eso lo vamos a ver como en la cuarta unidad. ¿Ya? Por ahora tienen que ingresarlas manual. ¿Sí? Ya. Tema a considerar. El valor del x0, por ejemplo. Vamos a colocar otro valor. Fíjense, ahí está súper cerca de la raíz. Pero ¿qué pasa si coloco un valor más grande? Evidentemente, posiblemente, el problema va a estar mal condicionado, que es lo que está pasando acá. Si se fijan. ¿Se dieron cuenta? Entonces, no da lo mismo escoger cualquier punto. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que se tienen más o menos que saber. Ya, ¿cuál es la pista para obtener esto? Bueno, en general, uno toma dos puntos extremos que uno ya sabe más o menos por dónde pasa la curva, y ahí uno elige ese punto. En el caso de ser un método numérico, en que se le ingresan dos valores, esta regla de Fourier va a escoger uno de esos dos valores para partir. Por ejemplo, yo voy a colocar 10. Y va a llegar a la raíz. Y fíjense que llega en menos iteraciones, llegó en 5. Pero si coloco menos 10, se demora más iteraciones, pero se va por otro lado, si se fijan. ¿Ya? Entonces, no da lo mismo escoger cualquier punto de partida. En general, se escoge el que tiene derivada mayor, la primera derivada, y el f de x más chico. ¿Sí? Porque este, fíjense que tiene derivada mayor hacia el valor del x10. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si mientras más cerca estoy de la raíz, posiblemente me demore menos iteraciones en llegar. Ya. Les quedó menos clarito lo que vimos hoy día, ¿no? Ya saben cómo crear las funciones, grabar sus errores, y ahora sería empezar a trabajar esta que está acá, que esta es la que a veces duele un poquito más la cabeza. ¿Ya? Y la otra semana yo les voy a enseñar lo que son la introducción de los sistemas de ecuaciones, que esa es la unidad 3. ¿Me fijaron? Por eso era rápida la unidad 2. Ya.
para ir cerrando, algunas dudas. ¿Alguien más tuvo problemas de programación? ¿O que necesite ver algún código o cosas así? ¿No? Profe, para ver el código del gráfico, aparte de generar, te lo modificaban con una interfaz, creo. ¿Dónde era eso? Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Mira, vamos a hacer plot. Tú ves en cualquier gráfico, entonces vamos a hacer un plot de salida, así nomás. Y hacer la traza ahí mismo, se genera el gráfico, que está en alguna parte. Ya, hay muchos gráficos, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar los primeros. Los al. Y ahora sí. Y acá, donde dice View, tú haces clic y te va a las propiedades. Uno acá lo edita, como uno quiera. Te voy a poner un puro ejemplo. Muy grande. Y uno le va llenando los campos. Por ejemplo, este, voy a colocar XX1, ¿cierto? Ya. Solo para efectos de saber lo que estamos haciendo. Incluso podemos dar los valores a los ejes, etc. El tamaño que ustedes hagan en pantalla es el tamaño que se va a exportar, por ejemplo, cuando ustedes graban la imagen de esto. Entonces, cuando ya más o menos tenemos listo más o menos el diseño, vamos acá a File y generamos código. Eso generó ese código. Y ahí están los campos. Por ejemplo, uno identifica dónde están los campos a cambiar y uno lo modifica por una variable. Voy a colocar a 1, por ejemplo, a 2, solo para identificar esos dos componentes. Entonces, acá arriba, como van a ser campos de entrada, simplemente lo agrego como parámetros de la función. Ahora esta se llama create figure 1. Entonces uno podría decir ni gráfico, cualquier nombre. Copio esa llamada, vamos acá al test, y cambio la entrada. Entonces ahora simplemente, aquí hay que grabar. Vamos a grabar con el nombre. Y ahí está. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra consulta de alguien? Que tenga del lab. Nada. Bueno, pues, al parecer. A ver. Ya, todo lo que preguntaste recién. Ya, miren, vamos a copiar el código. Es que este del el generar figura tienen que hacerlo ustedes, porque si yo les paso este código, específicamente para los campos que llenamos recién. Entonces ustedes tienen que hacerlo para su pantalla, etcétera. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Para, por ejemplo, el caso de la tercera función, la función seno y el número pi, ¿están para usarlo en MATLAB? Sí. Por ejemplo, pi está determinado. Por ejemplo, tú escribes pi y ahí te dio pi, ¿cierto? El seno es sin, mientras te falta el argumento, ¿sí? Y como ahí va a haber una derivada de coseno y esas cosas. Ahora, cualquier duda que ustedes tengan, aquí el search les ayuda un montón. Por ejemplo, si se les olvida cómo pasar parámetros, van escribiendo y ahí les va dando toda la ayuda. Y eso puede ser un browser que se les abre, ¿ya? Con toda la sintaxis. Entonces, por ejemplo, coloquemos Newton. Veamos, hay algo de Newton. ¿Ya? En general van a aparecer los métodos de Newton, pero asociados a modelos más numéricos, multivariable. Veamos si acá no está directamente el método Newton que nosotros estamos viendo. A ver, Robson.
Ya, que esto está más para simulación, no sale el modelo básico, ¿ya? Pero en general van a encontrar toda la materia acá. Por ejemplo, en la siguiente unidad, fíjense, matriz Cholesky, matriz LU. Ahí está la explicación de la matriz LU. Y menos para que se den cuenta, con esa instrucción se hace la factorización en MATLAB. ¿Ya? En general esto se programa con cron o Doolittle, que es materia que vamos a ir viendo más adelante. Pero esa instrucción, entrada a una matriz, ya le factoriza. Entonces después vendría lo que es el resolver esos sistemas. Y ahí está, por ejemplo, el ejemplo de una matriz, matriz LU, etc. ¿Sí? Entonces prácticamente uno se puede ayudar con los ejemplos para poder partir con la programación. ¿Ya? Ya. Me está pidiendo alguien entrar ahora. Déjelo entrar. ¿Ah? Déjelo entrar. Sí, se lo dejé Cerramos entrar. la clase. Cerramos la clase. Tenemos todo. Aprovechen, La clase. aprovechen de saludarlo. Gary, Hola, profe. ¿ya? Soy yo, estoy de dos computadores. Es que tengo un error con la bisectriz y me queda en un bucle. Entonces entré con el computador que estoy trabajando para tratar Ya, de compartirle pantalla. ya, cuidado con el acoplamiento, ya. Comparte pantalla nomás. Veamos. Voy a ¿Está voy a usted? cerrar la... Sí, tiene razón, tiene razón. Ya, ahora sí. Mm, voy. Sí, no te preocupes. ¿Se ve? Sí, Ok. Estaba tratando de ponerle coloca start, kit, pero... coloca kit. De kit ¿Kit? debugger. Sí, dale, páralo, porque se me quedó corriendo. Ok. Ahora ejecuta. Ya. Vamos a ver, coloca control C abajo. O también pause, stop. O abajo en consola, control C. Ahí, ya. Sí, no, ahora coloca kit, porque quedaste en debugger. El kit en rojo que está arriba, no te preocupes. El kit debugger, ya. Ahí está. Ya, espérate. Te está fallando el de Newton, ¿cierto? Si no me equivoco, fue bisección el que se me quedó pegado delante. Ya, entonces comenta el de Newton, porque tú no sabes cuál es el que te está fallando. Comenta todo de ahí hacia el... Puedes seleccionarlo todo, junto, por si acaso. No importa. Ya, control C entonces. Control C en consola. Y vamos a la disección. Sube un poco. Sube. ¿Aquí cambiaron algo o no? Es que yo copié el código del Moodle y entré un poquito después de que usted estaba arreglando el gráfico. Sí, no, sí funciona ese código. Funciona. A ver, baja un poco, si es que no se copió, si copió algo distinto, no, pero ese código está funcionando. Ya, mira. ¿Y qué vas a hacer? Escribe más abajo, descomenta donde dice iteraciones. Iteraciones. Y descomenta claro, los dos, el M también, para ver si está en un loop ahí o está en otro lado. Ya, ahora ejecuta en test. Claro. Ya, stop. Párale ahí, control C nomás, no te preocupes de arriba, que ahí lo botaste. Ya, espera. Fíjate que se quedó pegado en el M10. Espérate. Tutum. Déjame. Es que es menos X. Menos X. Es la función. La tienes en mal la escrita. función. Ah, aquí. Sí. No. No. El X, el segundo X. El X que está elevado. Ah, ya. Entiendo. Ya, prueba ahora. Ahí sí. Me Ya. falta el gráfico aún. Sí. Ya, eso era. Ya. Muchas gracias. De nada. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda al respecto? Bueno,
yo creo que la otra semana van a tener más dudas. Y si van teniendo dudas, recuerden, el foro y pueden compartir código. Aquí no va a haber problema en que se comparta el código. Aquí lo importante es que vayan aprendiendo y lo que están haciendo, ¿ya? Y la evaluación va a ser principalmente a cómo explican y presentan los resultados, ¿no? Porque tampoco puedo estar verificando si se... Bueno, ahora no se pueden juntar mucho, así que... Pero el internet no hay problema. Ya, pues entonces nos... ¿coordinaron con Richard la ayudantía? ¿Pregunta? ¿Sí o no? Todavía no. Todavía no, pero les llegó un correo... Ahí voy a revisar. sí, porque él envió un mensaje a todo el curso. Si es que no le llega el mensaje del USAF virtual, revisen su spam para que lo saquen del spam, porque a veces el USAF virtual lo asume que es spam, ¿ya? Y tienen que coordinar con él, que él les va a hacer más que nada ejercicio, que es repetir un poco lo que él hizo en los videos, y posiblemente algunas consultas más específicas que tengan, ya sea con la materia o laboratorio. Richard a veces explica mejor que yo las cosas, así que... Sí, se envió un correo. Ya. Ahora estoy revisando. Ya. Entonces ahí van coordinando con él, y nosotros ya nos vamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Ya, estimadas. Nos vemos entonces. Y Profe, ¿sí? ¿subimos lo que hicimos ahora o no? No, no es necesario hoy día. Ya, bueno. No, nada. Para el reporte, más que nada. Ya. ¿Sí? Ya, yo voy a... Sí, no, para el reporte. Ya, pues. Nos vemos entonces. Profe. Gracias, Ya. profe. De nada. Gracias. Profe. Chao, Chao, profe. chao.